Los verbos regulares son los más fáciles porque cuando formamos los verbos la raíz no cambia. Pero, ¿qué es la raíz de un verbo? Hola, bienvenido a Hablemos Español, Let's Speak Spanish. Continuamos con nuestros vídeos del primer nivel a 1.1. Hoy vamos a estudiar cómo formar el presente de los verbos regulares en español. Existen tres tipos de verbos. Verbos que terminan en AR, por ejemplo, cantar, trabajar, estudiar. Verbos que terminan en ER, por ejemplo, comer, aprender, y verbos que terminan en IR, como escribir o vivir. Los verbos regulares son los más fáciles porque cuando formamos los verbos la raíz no cambia. Pero, ¿qué es la raíz de un verbo? Los verbos en infinitivo terminan en AR, ER y R. Tenemos que eliminar esta terminación y lo que nos queda es la raíz del verbo. Por ejemplo, el verbo trabajar, quitamos el final y nuestra raíz es trabaja. El verbo comer, quitamos el final y nuestra raíz del verbo es como. El verbo escribir, quitamos el final y la raíz es escribe. El presente de los verbos regulares que terminan en AR tienen las siguientes terminaciones. Por ejemplo, el verbo trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, él, ella, usted trabaja, nosotros, nosotras trabajamos, vosotros, vosotras trabajáis, ellos, ellas, ustedes trabajan. El presente de los verbos regulares que terminan en ER tienen las siguientes terminaciones. Por ejemplo, el verbo comer, yo como, tú comes, él, ella, usted come, nosotros, nosotras comemos, vosotros, vosotras coméis, ellos, ellas, ustedes comen. Por último, el presente de los verbos regulares que terminan en IR tienen las siguientes terminaciones. El verbo escribir, yo escribo, tú escribes, él, ella, usted escribe, nosotros, nosotras escribimos, vosotros, vosotras escribís, ellos, ellas, ustedes escriben. ¿A qué es fácil? Siempre conjugamos así, la raíz del verbo más la terminación. ¿Para qué usamos el presente? Para expresar acciones habituales o frecuentes. Por ejemplo, normalmente trabajo de 9 a 5. Como todos los días en el trabajo. Para pedir o dar información sobre el estado actual. Por ejemplo, ¿dónde vives? Vivo en Puerto de la Cruz. Y así es como lo pasamos en clase. Espero que con este vídeo hayas aprendido a formar el presente de los verbos regulares en español. Yo me llamo Amanda. Los verbos se dividen en 3 grupos. Cada grupo de verbos tiene una terminación. Vamos a intentar hacerlo entre todos, ¿sí? Con el verbo amar.
¿Qué significa amar? To love. Sí, amar. Yo amo con la O. Tú amas. Tú amas. Él, ella, usted. Ama. Sí, muy bien. Ama. Nosotros, nosotras. Amamos. Amamos, muy bien. Vosotros, vosotras. Amáis, muy bien. Ellos, ellas. Aman. Ellos, ellas aman. Ellos, ellas, ustedes aman. Muy bien, ya tenemos la primera conjugación con ar. Vamos con la segunda. Verbos que terminan en er como comer, beber. ¿Yo? Como. Como, muy bien. ¿Tú? Comes. La primera persona yo es igual. O. Pero para el grupo er vamos a tener la e. Tú comes. Él, ella, usted come. También con la e. Nosotros, nosotras. Comemos. Vosotros, vosotras. Coméis. Con la e. También. Y ellos, ellas, ustedes. Comen. Ya tenemos la segunda conjugación. Ahora vamos con la tercera conjugación. Como por ejemplo el verbo vivir. Yo Vivo. vivo. Tú vives, ¿no? ¿Recordáis? ¿Dónde vives? Él, ella, usted Vive. vive. Nosotros, nosotras Vivimos. vivimos. Muy bien. Ahí sí tenemos la i. Vivimos. Vosotros, vosotras vivís. Y finalmente ellos, ellas viven. Con las terminaciones es necesario memorizar y practicar mucho. No os preocupéis porque vamos a practicar en clase. Vamos a practicar la forma de los verbos regulares en presente con un juego. Vamos a jugar al juego de los verbos. Pronombre y el verbo. Vamos a conjugar el verbo. Coge una tarjeta. Tocar. 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 Ellas tocan la guitarra. Ajá, muy bien. Ellas tocan la guitarra. La guitarra. Un instrumento musical, ¿vale? Tocar un instrumento, tocar la guitarra, tocar la flauta, tocar el violín. Muy bien. Nosotros, nosotras. Vivir. Vivir. Nosotros vivimos en Tenerife. Muy bien. Perfecto. Nosotros vivimos en Tenerife. Muy bien. Tú. ¿Y qué verbo? Comer. Ah, muy bien. Comer. ¿Comes carne? No, soy vegetariana. Nosotros, nosotras. Bailamos en disco. En la discoteca. Muy bien. Oh, nosotros bailamos en la discoteca. Muy bien. Vosotros, vosotras. Escribís. Verbos. Muy bien. Perfecto. Vosotros escribís verbos en un papel. Continuamos. Vlad. Yo. Leo. Ajá, sí. Yo leo un libro. Muy bien. O un libro. Un libro. Yo leo un libro muy interesante. Él, ella, usted. Limpiar. Ajá, limpiar. Limpio. Tururururu. Ella limpia una casa. Vale, muy bien. Ella limpia la casa. Perfecto. Yo. ¿Qué verbo? Estudiar. Yo estudio. Él escolhió.
La escuela. Ajá, La vale. escuela. Muy bien, yo estudio en la escuela de español. De España. Ujú, Yo canto muy mal. ok. Yo también. O yo canto en la ducha. Muy bien. Él, ella, usted. Ah, es el verbo bajar. Bajar. Lo contrario de subir. Subir, to go up. Y bajar, to go down. Ajá, el El bajo. baja. El baja. El baja las escaleras. Muy bien, el baja las escaleras. Nosotros Sí, caminar. ajá, caminar. Nosotros Cam- caminamos. Muy bien. Caminamos. Deteve. O caminamos por el Teide. Muy bien, bien. Un aplauso para Besa. Vale, pero un aplauso para todos.